Apocalipsis capítulo 4, versículo del 1 al 11. Alguien que me ayude a leer, por favor, para que todos escuchen. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra, acción y de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén, ¿verdad? ¿Qué están haciendo los 24 ancianos delante del trono? Adorando, exactamente. Pero ¿por qué están adorando? Están adorando, ¿y a quién? Entonces en el versículo 8 hay los 3 santos. Dice santo, santo, santo. Pero le dice, ahí está basado, ¿verdad? El libro número, ¿qué es? El 70. Santo, santo, santo. En este texto. Pero aquí tenemos, en la visión que tiene Juan, están adorando a alguien que está en el trono. Dice, no cesaban de decir santo, santo, santo. Dice, Señor Dios. Y les pregunto, ¿quién es el Señor Dios? Para usted y para mí. ¿Quién es el Señor Dios? Dice, todopoderoso. La otra característica, dice, es un Dios todopoderoso, y es un Dios que es eterno. Dice, el que era, dice, el que es y el que ha de venir. ¿Quién va a venir? ¿A quién espera usted desde los cielos? Jesucristo. ¿A quién le está adorando entonces? ¿A quién están adorando los 24 ancianos? A Jesucristo. A Cristo el Señor. A Él le están dando la gloria. ¿Y qué están diciendo? A Él, ¿qué le están diciendo? Señor, le dice Señor, tú eres digno de recibir la honra, dice la gloria y la honra, dice, y el poder. Y luego le dice, ¿por qué? ¿Por qué le están adorando? Dice, porque tú creaste todas las cosas. Y es el tema que vamos a ver. Estamos viendo el tema de Génesis. Y lo último que nos preguntábamos la vez pasada
era en quién está puesta nuestra confianza. Y es que si yo le pudiera, hemos estado viendo que los seres humanos le confían a lo que se llama ciencia, a lo falsamente llamado ciencia, como dijo Pablo a Timoteo. Cuídate de eso que falsamente se llama ciencia, que envuelve a la gente. Mi padre decía a los que íbamos a estudiar, tengan cuidado, porque los libros atacan la fe, y es cierto, los libros atacan a la fe. ¿Sabe por qué? Porque empieza la persona a confiar más en los seres humanos, quienes escriben los libros. Es que empiezan las personas a confiar más en lo que otras personas. Y ahí viene la maldición que veíamos el domingo pasado. Una maldición de parte de Dios para el hombre. Acuérdense que maldición es desear el mal o predecir el mal. Eso es maldecir. Te va a ir mal, ¿verdad? Si tú haces le dice el hermano Emilio, cuando le dice a las personas, él platica esto frecuentemente, dice, ¿qué le dice a las personas? Pues si obras mal, pues te va a ir mal. Te va a ir mal, le dice. Pero es lógico, ¿verdad? Dios le está diciendo a través a Jeremías que le diga a la gente, maldito el varón que confía en otro hombre, en otra persona. Dice, y pone carne por su brazo. Poner carne sobre su brazo es en quien te apoyas para caminar. Eso es. Una persona que se le dificulta caminar puede confiar en una muleta, pero en la antigüedad pues no había un bordón, pues ponían eso para confiar. Pero lo más confiable era otra persona que te lleve y le echas el brazo encima y el hermano confía a la hermana Ana porque le da el brazo, ¿verdad? Para que se apoye, o el hermano Contreras que lo acarrea con su fuerza para bajarlo de la camioneta, confía en él. Pero desde el punto de vista espiritual, o cosas espirituales, como vimos, como el hecho de creer o no en la creación, ahí está la maldición, confiar más en lo que la ciencia dice que en lo que Dios ha revelado. Y para eso vamos a ver, quería comentarles esto rápido, porque me hizo el comentario el hermano Joel el domingo pasado, y me puse a ver ese detalle, hermano, de los astronautas, son los que han viajado al espacio exterior, pero me llamó mucho la atención esto. Ellos son los tripulantes de uno de los primeros viajes al exterior, allá en 1968. Yo todavía no nacía, pues, iban a ser pronto, pero todavía no nacía. Entonces, en ese año, estos 3 tripulantes no llegaron a la luna, pero se acercaron y orbitaron allá. Y ellos no pudieron bajar, no podían. Pero cuando están allá, les toca estar, ustedes saben que para la gente el 24 de diciembre, pues es una fecha especial para ellos. Y ellos les tocó estar un 24 de diciembre allá en las alturas. Entonces se asomaron por la ventana y ven la Tierra y vieron el paisaje lunar. Ellos no bajaron a la luna. Creo que un año después o 2 ya pudieron alunizar. Pero los de Apolo 8, ellos transmitieron a la Tierra, a Houston, y Houston lo transmitió a todo el país, a muchos países. Y algo de lo que hicieron cuando estaban allá, ¿saben qué hicieron? Entre los 3 que estaban allá se dividieron una lectura bíblica y le dijeron, ¿qué quieres transmitir a la Tierra? Y ellos dijeron, vamos a transmitir Génesis 1 del 1 al 10, y eso fue lo que leyeron. Y a raíz de eso demandaron a la NASA, algunos ateos, una señora atea demandó a la NASA porque decía, ¿por qué leyeron la Biblia? Si eso no es real. Pero ellos lo que estaban reconociendo desde las alturas era que ellos creían en un Dios que creó todas las cosas. Esos eran los astronautas de antes. Y poco a poco, en un lapso de 40 años o menos, los nuevos astronautas, los astronautas más recientes, cuando fueron a la luna, ya, de hecho 2 años después, ya cuando
cuando bajan a la luna, no se atreven a decir nada de Dios. ¿Saben por qué? Porque tenían miedo a las demandas, que la gente les dijera cosas. Imagínense, 2 años después nada más de que pasó eso. Ya, y no se diga 20 años después, donde los astronautas ahora van y dicen, andamos buscando vida inteligente en otros planetas. Es lo que han dicho los últimos astronautas, que ellos andan buscando qué más hay allá, de dónde venimos. Fíjense, el cambio de mentalidad. O sea, que estos en el 68 decían, nosotros sabemos de dónde venimos, nos hizo Dios. Pero unos cuantos años después, los astronautas van para allá y dicen, queremos poner un telescopio en 1990, el telescopio Hubble, allá, porque queremos ver cómo surgió todo en el universo. Imagínense el cambio de mentalidad. O sea, de ser creyentes en Dios a ser incrédulos y buscar cómo se originaron las cosas. Como que ellos dicen, pues ya no creemos en Dios, ya no creemos que Dios creó las cosas. Y ahí se cumple completamente lo que dice Romanos 1:20, que veíamos el domingo pasado. Dice, habiendo conocido a Dios, ¿qué? No le glorificaron, no le dieron gracias, no sé, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, y profesándose sabios, se hicieron necios. Entonces, eso es lo que hemos estado viviendo, hermanos. La incredulidad está inundando el planeta. Pero, ¿en qué no creen? En un Dios, Génesis 1:1, en un Dios que creó las cosas, que creó todo lo que aquí hay. Vámonos a la Biblia. Romanos capítulo 1, versículo 20. Vamos entre todos a responder esas preguntas, por favor. La pregunta es, Romanos 1:20, ahí está la respuesta. La pregunta es, ¿cómo podemos ver las cosas invisibles de Dios? A ver, ¿quién me ayuda a responder? Sabemos que Dios es invisible para nuestros ojos materiales. Sin embargo, en Romanos 1:20 nos dice que hay una manera de ver las cosas invisibles de Dios. ¿Cuál es esa manera? El entendimiento del pensamiento, porque no lo vamos a ver con la vista. Sí, pero vamos a ver qué dice Romanos 1:20, hermano. ¿Es correcto lo que usted dice, hermana Santa? Observando los cielos, recuerda la gloria de Dios. Exactamente. Entonces, como dice el texto, exactamente, hermano. ¿Alguien que quiera leerlo? Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Gracias, hermano. Entonces, las cosas invisibles de Dios se hacen visibles a través de ¿qué? Por medio de las cosas ¿qué? Hechas. O sea, lo que Dios hizo, ¿para qué lo hizo? ¿Para qué hizo Dios las grandes montañas? ¿Para qué hizo los bosques? ¿Para qué hizo el ser humano? ¿Para qué hizo? Para manifestar quién es Él. Para enseñar quién es Él. Entonces, como dijo la hermana Santi, ahorita viene por ahí ese texto, creo que es el 19:1, es lo que dijo la hermana. ¿Y quién quiere leer 19:1 de Salmos? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, hay una pregunta para motivar nuestra mente. El cielo habla, se nos dice algo, el cielo, y David lo contesta en el Salmo 19, diciendo, los cielos te están diciendo qué tan grande es Dios. Dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, ahí está. Una vez dijo eso un científico creyente. Decir que todo surgió de la nada, dice, es como pensar que el libro que tienes en tu mano, es decir, la Biblia, surgió de una explosión de una imprenta. ¿Usted lo creería si le digo eso? Explotó una imprenta o tinta, había papel y se formó este libro. ¿Lo creería? Y luego, obviamente, que pensamos que no, ¿verdad? No se nos hace algo lógico. Dice, es lo mismo que pensar
que el universo surgió de la nada. Entonces entendemos por las cosas hechas quién las hizo. Es la firma de Dios. Siguiente texto y pregunta: ¿requiere Dios que alguien testifique a su favor? Es decir, ¿necesita Dios que nosotros nos desvivamos por demostrarle a la gente que hay un Dios que creó todas las cosas? ¿Necesitamos nosotros andar investigando para decirle a la gente, hay un Dios que te hizo? Y aprendernos muchos textos de memoria para poder decirle a la gente. Pero ahí en Lucas 19:40 es un caso cuando el Señor Jesús va a entrar a Jerusalén y preparan todo para que Él entre y sus discípulos empiezan a adorarlo. Los discípulos lo adoran y los escribas y fariseos le dicen, llámale la atención a tus discípulos, mira lo que están diciendo, están blasfemando porque te están dando una adoración a ti que eres un ser humano. Mira lo que va implícito en ese reclamo. Sin embargo, el Señor Jesús les contesta algo. ¿Qué les dijo? Si estos se callan, las piedras van a hablar. ¿A qué se refería con eso el Señor Jesús? La creación reconoce quién es su creador. La creación reconoce y predica. Las estrellas predican. Los árboles predican. Las montañas predican. Las tormentas predican. Es decir, todas hablan y dicen que hay un creador que nos hizo. En Hebreos 11, 1 al 3, ya lo hemos visto, que necesitamos la fe, necesitamos creer. La fe es necesaria para creer en un Dios. Bueno, es necesaria la fe. En Hebreos 11, 6, también la fe es necesaria para darle gusto a Dios, para agradarlo. A mí me gusta decirles esto. Adorar a Dios es agradable. Eso es. Adorar es agradar. Porque cuando Caín presentó a Dios lo que él creía que era adoración, pero a Dios no le agradó, ¿verdad? Entonces no hubo adoración. La adoración implica hacer las cosas que le agradan a Dios, presentárselas como un regalo. Entonces, para poder regalarle algo a Dios y para que ese algo le guste, tiene que ser hecho con fe. Usted que ha venido hoy, que visita la iglesia, es porque tiene fe, es por pequeñita. Pero si usted vino hoy y no es cristiano, usted tiene fe, porque cree en aquel que nos hizo, cree que existe un Dios. Ahora, es que bueno que tiene fe, porque eso va a ser necesario para que se acerque a Dios. Dice que debe creer en Él, y aparte debe creer que Él premia a los que hacen su voluntad, o sea, a los que le adoran, a los que realmente se acercan a obedecerle. Que es galardonador, es premiador, es un Dios que existe y que nos ha creado y que nos premia. Segunda de Pedro 3:5. ¿Qué es lo que negarían voluntariamente los burladores? Voluntariamente negarían. ¿Qué? Segunda Pedro 3:5. Que todo fue hecho por Dios. ¿Lo tiene ahí? Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Muy bien, gracias, hermano. Hay una ignorancia voluntaria. La ignorancia voluntaria. Hay dos tipos de ignorancia, ¿no? Cuando usted nadie le ha enseñado nada, yo no le puedo, no sé, imagínense, yo me enojaba mucho cuando estaba en la escuela y llegaba el primer día y el profesor nos ponía un examen, yo no entendía por qué. Es el que le llaman examen para ubicar diagnóstico. A partir de dónde lo que ya sabes para ver qué te van a enseñar. Pero yo no lo entendía, yo dije, ¿por qué nos pone examen si no nos ha enseñado nada? Decía yo, pues apenas vamos a empezar. Y no se le puede exigir algo a alguien que no se le ha dado.
¿Se acuerdan de la parábola de la higuera? ¿Cómo podía aquel viñador, cómo podía exigirle higos si no la regaba, si no le preparaba la tierra? ¿Verdad que no? Pero ¿qué dijo? Déjame prepararle bien la tierra, déjame echarle agua. Y el año que entra, si no echa fruto, entonces la corta. Pero primero había preparación. Bueno, en este punto ellos no hay excusa para no creer en Dios. Toda la creación, si los animales, si las piedras son capaces de reconocer a su creador, ¿por qué el ser humano no? ¿Sabe por qué? ¿Por qué se imagina? Por el orgullo, ¿sí? El orgullo, la vanagloria. Esas dos grandes gafas no nos dejan ver al que nos hizo. Se requiere humildad para poder aceptar que existe un Dios sobre todas las cosas que gobierna nuestra vida. Y eso no nos va a dejar ver. Pues esas personas, dice ahí Pedro, ignoran voluntariamente que la tierra fue hecha por Dios. Y van a seguir habiendo, y van a seguir llegando, y van a seguir rodeándonos cada vez más, empujándonos a hacernos igual que ellos, a negar la existencia de un Dios creador. Continuamos. Finalmente, algo que entendemos, hermano, hermana y hermano, y amigo que nos visita o amiga que nos visita, en su familia. Yo sé que usted tiene fe. Acuérdense que la fe, alguna vez vimos que la fe se puede fortalecer. Cuando los discípulos le dicen al Señor Jesús, aumentanos la fe, es porque ellos sabían y que el Señor Jesús les había puesto como que la fe era un granito de mostaza. También les había dicho que la fe tenía tamaños, porque le dijo, si tienen, aunque sea como un grano de mostaza, ustedes van a poder hacer grandes cosas. Entonces les dijo que la fe tenía tamaño y que puede crecer. Entonces ellos no sabían cómo y le dijeron, aumentanos la fe, como si fuera algo así. Pero también la fe se puede morir, creo que eso también lo hemos visto. Es como una planta, si la descuidamos, si usted deja de leer, si usted deja de escuchar, su fe se va a ir apagando. Si usted que es cristiano deja de venir y de estar participando de la comunión, usted se va debilitando. Su fe se va decreciendo. Cada vez va a ser más víctima nos vamos a volver una nube sin agua. O sea, de aquí para allá, a donde el viento nos lleve. Ese es el riesgo de la fe. La fe hay que cuidarla. La fe hay que fortalecerla a través de escuchar la palabra de Dios. Bueno, usted que tiene ese familiar que no cree, puede pasarse la vida orando por esa persona, pidiéndole a Dios que abra su mente, su corazón. Dios no va a abrir la mente de ellos. Dios no va a abrir su corazón mientras ellos no quieran. La voluntad del ser humano es necesaria para que Dios obre. Dice en 2 Tesalonicenses 3:2, ¿qué dice? Para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. ¿Qué está pidiendo ahí Pablo? Es una oración. Perdón. Está pidiendo algo. Que no creamos en lo que dicen los dedos. Sí, pero librados. Él ahí no está pidiendo que esos sean convertidos, ¿verdad? Está pidiendo que sean convertidos los que no tienen fe. No. Que nos apartemos, que nos aparte de esas personas, de los que no tienen fe. Bueno, en nuestras familias va a haber personas, hijos, sobrinos, esposos, que no tienen fe. Pero ¿sabe por qué? No es de todos la fe. Es que Dios no le dio fe a mi esposo. Dios no le dio fe a mi hija. No hay voluntad en esa
esa persona de abrir su corazón a Dios. Le dije a la muchacha, mi esposa se acuerda, era una muchacha que era compañera de trabajo, y le dije, ¿tú crees en Dios? Y dice, sí creo. Y le dije, ¿estás estudiando tal cosa? Sí, bueno, al rato en un año ya no vas a creer, porque casi es requisito de lo que estás estudiando. Y luego le dije, ¿quieres creer más? Dijo, sí, yo quiero creer. Dijo, bueno, vamos a estudiar. Y la invitamos, y luego ya no quiso. Pero a lo que voy, a lo que le dije a ella, y lo digo a cualquiera, es creer es voluntario. Tiene que haber voluntad. Dios no nos va a obligar a que creamos en Él. Ya nos puso todo. Ahí está todo el libro de la naturaleza. Es decir, el cielo, toda la naturaleza, las montañas, nuestro cuerpo. Ahí está Dios diciéndoles, yo soy tu creador. A ver, ponme un pero. No, yo no quiero creer en ti. Bueno, ahora sí que es tu problema. Pero es el problema de la criatura no reconocer a su padre. Mándelo. Un día sí me lo escucharon y estábamos hablando de Dios y nos dijo, yo no creo que eso existe, que es real. ¿Pudo hacer algo? Sí, duele mucho para uno, los seres queridos. ¿Les vamos a pegar para que crean? No, menos van a creer. Entonces, no es de todo la fe, y eso tenemos que entender. A lo que le pedí a Pablo es que Dios los libre de las personas que no creen, de los que no tienen fe, porque esas personas pues, nos van a querer envolver. O sea, fíjense, no es de que ellas se pierdan, sino que ellos siempre quieren envolver, que corramos juntos a donde van ellos. Vamos a seguir algún comentario. Hay un abuelo que dice, ¿quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué me da Dios? Y yo soy el que trabajo y consigo todo lo que quiero y todo. Así es. Entonces se anteponen ante Dios. Sí, hermano, se ponen. Dicen que ellos están todo. Es el espíritu del anticristo, ¿no? Los que se ponen en el lugar de Dios, pues se toman la atribución como si lo que... Yo no quiero predicar la palabra de Dios, ¿verdad? En el principio, pero Dios no siempre se quiera. ¿Quién hizo todo? Dios. ¿De quién es todo? De Dios. ¿Quién nos da todo? Dios. Así es. Muchas Hay muchas personas que no creen Sí, hay y muchos. no quieren entender ni quieren estudiar. Yo tengo un hermano que nomás Jehová, y Cristo era un hombre, no es cierto. Por ejemplo, lee la Biblia, lee Isaías, todo lo que dice él viene de 400 años, viene anunciando él. No, es que no. No Dios te quieren, bendiga. no hay voluntad. Muchas personas dicen, hermano, que, ay, ¿para qué voy a una iglesia como quiera? Y todavía no me ingresan. Diosito me bendice. Sí. Si no necesito ir a un lugar porque Diosito me bendice todos los días. Así es. No, pero cuando yo leo la palabra, yo no sé ni quiero saber. Ahí está, o sea, si no quieren, pues no quieren. Cierran su mente, Cierran su corazón. Y entonces por eso les digo, cuando oramos por un familiar, oremos mejor así y digámosle a Dios, ten paciencia con mi familiar, misericordia. O sea, lo que podemos pedir es paciencia y misericordia para esa persona. Pero no Dios no les va a abrir la mente, porque ellos están esperando lo que les decía la semana pasada en Mateo 12:39, que ellos le dijeron, muéstranos señal del cielo y entonces te vamos a creer. Y dice, la señal no les va a ser dada. Dice, ya se les fue dada la señal, así lo diría Dios. ¿Quieres una señal de que yo existo? Ahí están los cielos. Desde que naciste, ahí está el cielo. Y sale el sol, bueno, aparece el sol, aparece la luna, aparecen las estrellas, dejan de ver, tu corazón late, ahí está, ¿qué más quieres? Diría, Dios nos diría. Continuamos, Juan capítulo 1, vamos a irnos a Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3.
Vamos a pasar a algo que comentaba el hermano Salvador ahorita. Vamos a partir de aquí. Juan capítulo 1, versículo 1. Este pasaje está paralelo completamente con Génesis 1:1. Empieza igual, Bereshit, pero en griego, en el principio. Alguien que lo lea. El verbo era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio, en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gracias. No, este texto, hay un libro basado en Juan 1:1, igual que hay otro libro basado en, algún autor escribió un libro basado en Génesis 1:1 y Juan 1:1. En el principio era el verbo, y está empezando igual, en el principio, es el Génesis, y está hablando del mismo evento. Dice, en el principio estaba el verbo, y aquí vamos a entrar a otro tema. Dice, el verbo, ¿quién nos creó? O sea, nos creó Dios, sí. Pero aquí nos está revelando más. Acuérdense que la revelación en la Escritura fue progresiva, fue. No es progresiva la revelación de Dios, hay que aclararlo. Los que dicen que es progresiva son los conocemos. Dicen, anoche tuve un sueño y Dios me reveló. ¿Sí lo han oído? Ellos dicen que la revelación de Dios es progresiva, es decir, que sigue ocurriendo ahorita. Pero no, lo que podemos entender nosotros es que la revelación de Dios fue progresiva, es decir, lo que sabía Moisés no fue lo mismo que sabía el apóstol Juan. ¿Sí? Lo que sabían los profetas no fue lo mismo que se les reveló a Pablo. Pues ellos ni sabían de la cena del Señor, por ejemplo. Entonces, o lo que se reveló a Isaías no fue exactamente lo que ya se manifiesta en el Nuevo Testamento. La revelación de Dios va siendo progresiva a lo largo de la Escritura. O sea, del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan cuando dicen, cuando venga lo perfecto? Cuando ya vino lo perfecto, pues ya cuando se junta la Escritura, está la revelación de Dios completa. Ya no existe eso. Si alguien le dice, yo leí una escritura, un texto ayer y Dios me reveló algo nuevo, eso no existe. Dios ha revelado lo que necesitamos, terminando con Juan el apóstol en el Apocalipsis. Ya no hay revelación nueva, pero ahí lo que se le revela a Juan es diferente ligeramente a lo que se le revela a Moisés en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, sí. En Juan 1:1 dice, en el principio, allá mismo, donde fue la creación, era el verbo, y ahora surge esta palabra, el verbo. Y cuando estaba joven y tuvimos esta clase, hace muchos años, me preguntaron, ¿qué es el verbo? Y dije, no, pues es algo de acción, lo que es. La palabra verbo, ahí se refiere, si la hemos escuchado, que se refiere a palabra. No importa que en griego sea logos, pero para nosotros, verbo es la palabra. Algunas versiones lo traducen la palabra. ¿Sí? En el principio era la palabra. Eso es el logos. Pero la palabra es más allá de la palabra. Ejemplo, ustedes han escuchado que dicen, si yo les digo de algún hermano de aquí, el que sea, vamos a poner a este que está aquí enfrente, y le digo, no, el hermano Josué dijo que iba a venir. No, hombre, así dice, pero a la mera hora ni viene. ¿Qué dicen? Es que el hermano no tiene palabra. Y cuando dicen, no, el hermano, yo le digo, no, yo no quiero decir nombre, cualquier otro hermano, que no, el hermano dijo que iba a venir. No, él sí va a venir, porque él tiene que palabra. Eso de tener palabra nos da una idea más de lo que quiere decir en el principio era la palabra. Es la identidad propia, es decir, el deseo de,
es la voluntad de, es el razonamiento de, es la manifestación de. Cuando yo hablo, o cuando usted habla, usted está hablando, se está manifestando usted. ¿Quién es usted? Por las palabras que usted dice. Si una palabra, una persona, cuando hablamos, por ejemplo, del Señor Jesús, de su palabra, ¿se acuerdan de que les llamaba mucho la atención a los escribas, a la gente, más bien a la gente del tiempo del Señor Jesús, la gente del pueblo lo escuchaba? ¿Y por qué le gustaba oír a Jesús, al Señor Jesús? ¿Por qué les gustaba oírlo? Y dice ahí en la Escritura, porque les hablaba diferente a los escribas y fariseos. Porque dice, les hablaba como quien tiene ¿qué? Autoridad. Pero ellos decían de una palabra, ¿sí? Porque sus palabras eran con autoridad, era su mensaje. Entonces, cuando hablamos del verbo, se refiere más a una idea, a un mensaje, a una manifestación de. Entonces, en el principio era el verbo. Entendemos, en el principio era la palabra de Dios. Y luego dice, el verbo era con Dios, la palabra estaba con Dios. Dice, y la palabra era Dios. Y esta manifestación dice, nos enseña acerca de la divinidad del Señor Jesús. Aquí lo está pegando a Dios. Hay quien enseña que Jesús es una entidad, es como que Él empezó a existir cuando nació de María. Y a veces nosotros batallamos con eso. Ahí nació Jesús, ¿sí? Y llamarás su nombre Jesús o Emmanuel, que es Dios con nosotros. Pero le dijo Gabriel, le dijo a José y a María, le dice a María, dice, y llamarás su nombre Jesús. Es decir, Jesús no existía en la creación, el nombre, pero la persona divina ya está en la creación. En el principio está el que nosotros después conocimos como Jesús, porque vino. La parte divina de Él estaba creándonos el universo en Génesis 1:1. Pero allá no es Jesús, ¿de acuerdo? Allá es el verbo, allá es la palabra de Dios. No sé si está claro. O sea, Jesús es la humanidad de la palabra de Dios hecha carne. ¿Sí? O sea, es la humanidad, le vas a poner por nombre Jesús, porque Él va a salvar al pueblo de sus pecados. Entonces, Él, el verbo se hizo carne, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, pero sobre todo dice, esta palabra era Dios mismo. Entonces vamos a entender, se nos empieza a revelar aquí que allá, cuando dijo Dios, cuando Dios crea, los cielos y la tierra, lo está haciendo a través de su voluntad. Y esa voluntad surge como sus palabras, como su deseo. Y ese deseo es el verbo de Dios. Y Dios Padre crea los cielos y la tierra a través del Señor, al que nosotros ahora conocemos como el Señor Jesucristo. Es decir, el Hijo, el Verbo, el Hijo. Esos nombres, el Hijo del Hombre, surgen después de que Él sale de María. Pero antes es el Verbo, es la palabra de Dios. ¿Sí está claro? Es la revelación que nos dejó aquí Juan capítulo 1. Lo dejó desde entonces. En el principio ya existía la palabra. Dice, y el verbo o la palabra era con Dios, y estaba con Dios. ¿Por qué? Creando las cosas. Dice, y la palabra era Dios. Dice, era en el principio con Dios. Y luego dice, todas las cosas por Él, es decir, por la palabra,
por el Verbo, se fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquí surge la pregunta: usted y yo somos creación de Dios. ¿Saben cómo nos hizo Dios? A través del que ahora llamamos el Señor Jesucristo. A través de Él nos hizo. Ahora, sin Él, es decir, sin el Verbo, no hubiésemos sido creados. ¿Hay alguna razón para esto? Pues vamos a seguirlo viendo. Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16. Ahora estamos viendo para qué fuimos creados. Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16. ¿Si alguien lo tiene? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es también el 15, ¿no? El 16, perdón. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Yo creo que aquí, gracias hermano, está una revelación que dejó ahí nuestro Dios para nosotros, de cómo fuimos creados. Y dice que andan buscando con los telescopios, hermano, de arriba, de dónde venimos. ¿Sí? Y cuando se ponen a ver con los microscopios aquí abajo, pues quieren ver a dónde vamos. La gente quiere vivir más. Dicen que dentro de 4 años van a descubrir la fuente de la juventud, que usted va a poder vivir 200 años. No, sí, dicen algunos, yo ya lo que quiero es irme, y andan consiguiendo que nos quedemos más tiempo aquí. Dicen, no, dicen que el verdadero cristiano lo que quiere ya es, pues, si le dan a escoger, dice, no, ya, fuga, y alguien, o sea, ya, ¿qué estamos haciendo aquí? Pero dice, aquí está revelado de dónde venimos. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Dice que para qué se manifestó el Señor Jesús, para qué se hizo carne, para que pudiéramos verlo. Si ya se había manifestado a través de la creación, ya se había manifestado a través de los profetas, y la gente no ponía atención. Se le hacía fácil faltarle el respeto a un Dios que no puede ver. A alguien que no puede ver con sus ojos materiales, qué fácil. A veces le tenemos más miedo a una cámara que nos está viendo aquí. Y es un aparato. Porque no hay fe. Y porque no creemos en un Dios invisible. Bueno, viendo Dios eso, dice, pues mi palabra se va a hacer carne, para que lo que es invisible mío, ellos puedan verlo con sus ojos materiales. Y ahí lo van a ver. Y van a andar caminando entre ellos, y les va a hacer milagros, y aún así muchos no van a creer. Y muchos no creyeron. Dice, la imagen del Dios invisible, y lo dice, el primogénito de toda creación. Y aquí surge una controversia, ¿verdad? Ahí se perdieron, como dice el hermano, los testigos, ahí se perdieron los mormones, ahí se pierden los musulmanes y otros tantos, y los judíos también se pierden. ¿Saben? Bueno, sobre todo los testigos y los mormones, ellos dicen, ya terminamos con esto, ellos dicen que cuando dice el primogénito de la creación, que se refiere a que Jesús fue un ser creado, es decir, el Verbo, el Hijo de Dios, que fue un ser creado. Es lo que dicen, que no es un ser divino, que no es Dios. Dicen, es que fue un arcángel. ¿Han leído del arcángel Miguel en el Apocalipsis? Y allá en el Antiguo Testamento aparece 2 veces. Ese arcángel, dicen ellos, ese es Jesús. Así lo dicen. Pero eso no está revelado en la Escritura.
Lo que está revelado es que Jesús existía como el Verbo, que Jesús estaba cuando todavía era el Verbo, todavía ni siquiera era Jesús, allá era el Verbo. El Hijo de Dios vino a ser acá, pero allá era el Verbo, y el Verbo era Dios, el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios, la palabra de Dios. Allá está creándolos. A través de Él fuimos creados todos, y sin Jesús, el que ahora conocemos como Jesús, nada hubiese sido hecho sin el Verbo de Dios. Hermanos, primogénito aquí se refiere al que al que debe tener el primer lugar. En una familia, el primogénito es al que todos deberían obedecer. Así era antes. Era el jefe del clan. El jefe del clan, el primogénito. El primogénito es el que tiene el primer lugar. Entonces, en la creación, sean las estrellas, los planetas, todo lo que ustedes entiendan como creación, el que manda, ¿quién es? Yo les bendiga, hermanos. Amén.